mal, estoy angustiado porque hoy, por ejemplo, terminé muy roto. Estoy 1-6. Me duele todo. Sí. No, partido parejo con otro que también envejecemos juntos, como decimos. Lo que ya no puedo jugar yo hasta hace 4 o 5 años jugaba tipo de 40 años sin ningún problema. Hacía más o menos un buen partido, pero ahora no puedo jugarlo porque la velocidad La bisagra de los 60 me jodió mucho. ¿Te jodió? Sí, tengo 60 y... ¿Cuánto tenés? 61. Tengo 26 de diciembre del 46. Tengo 60. Hay una vieja duda que me da vergüenza comentar de en qué año nací, si 47 o 48, que se planteó en mi familia, al cabo de una discusión que se produjo cuando yo tenía como 18 o 20 años. Porque hay además una partida de nacimiento en la cual yo en la cédula argentina, el DNI tengo 60, y en el pasaporte tengo 61. Y no tengo cédula uruguaya hace 1000 años, o sea que tendría que ver por qué hay una partida de nacimiento. Bueno, ¿qué decimos? Decimos 61, 61, decimos 61. Aceptado. Estamos grabando. Che, oíme, ¿te jodieron los 60 porque o son de las cosas que no querés hablar? No tengo ningún tema. Bueno, no, tabú. Capaz que no. Yo no hablo mucho de mi vida individual, pero no sé vos, por eso. No, pero yo sí acotaré, vos preguntame. No, está bien. ¿Por qué te jodieron los 60? Físicamente, porque sentí que empezaron a dolerme más cosas, a revelarse artrosis en el cuello, que me han complicado los hombros, estuve sin fuerza en este brazo todo el verano, no pude jugar al tenis. Tengo artrosis en la rodilla izquierda, que ha determinado que me quede una pierna más corta que la otra, con lo cual hago un esfuerzo muy grande que me clava esta pierna acá en la cintura a la derecha, y entonces tengo dolores fuertes en la cintura, me levanto con dificultades de la cama, de estar mucho rato sentado, y después voy y juego al tenis bastante normalmente, pero desde el punto de vista físico me pegó mal, porque yo hasta hace 2 o 3 años estaba francamente asombroso en cuanto a la capacidad física. ¿Y? Y bueno, como te digo, vinieron los 60 y se me complicó un poco. Pero entonces, ¿cuánto hay de la cabeza ahí? Porque no es que a los 60 te pasó esto, te pudo haber pasado a los 58, te empalmó. Es una casualidad. Pudo haber sido a los 63, pero la artrosis que me estaba impidiendo mover el brazo, fui a revisarla cuando ya tenía 60. Posiblemente estaba mal desde los 55, pero no me impedía jugar. Víctor Hugo Morales. ¿En qué sos muy uruguayo y en qué no? Yo creo que hay una austeridad en el uruguayo y en el provinciano que lo diferencia del porteño. Hay un apego a lo esencial en el uruguayo y el provinciano que el porteño no tiene, es un poco más superficial, al mismo tiempo que más fantasioso, más artístico. Creo que ese hábito de vivir con 2 pantalones, uno oscuro y uno claro, y cuando llegaron los jeans ni te cuento, vos vas al Uruguay, todo el mundo está de jean, hombres y mujeres, es como un uniforme que tienen, el zapato bueno para los domingos. Yo tengo cosas rarísimas como por ejemplo tener mucha ropa regalada de deportes por distintas empresas y no usarla nunca, porque la ropa buena en algún lugar de mi cabeza funciona que es para las fiestas. El traje es para el casamiento, tengo pocos trajes, tengo muy poca ropa, tengo pocos zapatos, paso años sin entrar a una tienda a comprarme algo, si no fuese porque mi mujer de vez en cuando le da un poco de pudor, de vergüenza como me visto, que la tendencia es nada más que a taparme, me compra trajes, lleva un viejo traje a una sastrería y le dice, mire, trate de hacerlo parecido a este, porque yo no tengo paciencia para tomarme medidas, para entrar a un lugar y probarme camisas. Eso es parte de la uruguayés, me parece. Un cierto desapego por las cuestiones materiales. Tengo un auto que la gente medio se sorprende cuando me ve en él. Tengo un reloj que ahora se paró,
que tiene más de 20 y pico de años, que no es de marca. Este es uno que me regalaron y que sustituye ese reloj que traje de Montevideo y que yo digo, como ha medido un tiempo muy feliz de mi vida, no lo quiero cambiar. Estoy descubriendo demasiadas coincidencias, además de que somos capricornianos los dos. ¿Crees en eso de los signos? O encima también sé que te gusta la lluvia, el viento, el frío. Y en eso nos parecemos, no me digas. Qué bueno, Eduardo, encontrar gente del palo raro al que pertenecemos entonces. Ermitaño, no soporto los shopping, me cuesta cambiar de auto. No crees en eso de los signos, ¿o sí? No. No, nada. Sobre todo porque Capricornio, la definición que conozco, la del hombre que tenaz, que trepa la montaña, la cabra, ¿no? Sí, cabra y en el chino creo que mono. No se compadece conmigo, que soy un hombre, la resultante de una sucesión de golpes de suerte, con un poco de talento para aprovecharlo en las ¿Sin cosas. tenacidad? No tengo. Yo soy un vago. Mal... ¿Lo que sería un atorrante? Sí, es lo que soy. Dios me castigó en vida dándome mucho trabajo interesante de hacer, que me gusta hacer, con el que me involucro y frente a lo cual soy responsable porque empiezo a ser responsable frente a los demás, frente a quien me contrata, frente a mis compañeros, etcétera. Pero yo soy un hombre capaz de pasarme cruzado de piernas en el Café Tortoni desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, con sucesivos amigos que vienen y se van a hacer lo suyo y viene otro y yo seguiría charlando eternamente, leyendo un recorte, leyendo un libro. Yo soy ese. A Víctor Hugo Morales le hubiera gustado ser cantante, pero dice que no tiene oído para cantar. El gordo Soriano decía, que a mí me encantaría vivir sin trabajar. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Estás más feliz cuando no tenés la responsabilidad de laburar? Yo amo el ocio profundamente, pero con una fruición filosófica. Tengo tendencia a ese tiempo que supuestamente es perdido, pero que a mí me da mucha felicidad. No lo puedo ejercitar demasiado, pero de todas maneras yo guardo de cada día para decir lo mismo que digo todas las tardes entre mis compañeros más íntimos. Yo pongo los pies en el escritorio, me tiro para atrás en la silla, me sirvo en un mate y digo, díganme si hay un momento más perfecto que este de cualquier cosa que yo haya vivido hoy. Pero al mismo tiempo soy muy responsable de lo que acuerdo con los demás. Y si acuerdo hacer un trabajo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y si tengo una especie de contrato firmado con la gente de ser un comunicador que procura cierta credibilidad, una cosa por el estilo, voy a tratar de no violar ese contrato. Pero en lo demás es muy rara mi vida, como se ha dado. Y yo a los 27 años era todavía una especie de bohemio. Te iba a preguntar por eso, a propósito de esto que decís que no sos tenaz, que para mí sí es una revelación. Vos sos primero un tipo de la comunicación, digamos, un animador comunicacional que primero la pegó como relator de fútbol, o sos un relator de fútbol que ahora, entre comillas, la pegó como uno de los comunicadores genéricos más importantes de este país. Yo, todo lo que hice en radio antes de relatar fútbol es como mi propia escuela personal. Yo fui locutor, informativista, animador de programas musicales, y allá 2 años después de estar haciéndolo, porque eso lo hice desde los 16, apareció Héctor Ricardo García, con un equipo deportivo que integraban Panzeri, Ardigó, unos monstruos, Rousselot, y yo le pedí una prueba de relator porque me daba cuenta que tenía tendencia mentalmente a estar como transmitiendo los partidos. ¿Allá en Uruguay o acá? En Uruguay, pero en Radio Colonia, que era como decir acá, de alguna forma. Y había hecho de todo antes de ser relator deportivo, con lo cual... Ahí fue donde García te dice, usted va a ser el mejor relator de este país, ¿no? Es exactamente ahí, porque yo le pido la prueba y el 11 de septiembre de 1966 él me manda a la cancha de Boca con un grabador y con un chofer de crónica y con una orden, un pedido para que entrase a la cancha de Boca firmado por Rousselot. Relato un partido de Boca y Argentinos, se lo llevo a él a la tardecita a Crónica, espero un rato que me atienda y allá a las 8 de la noche más o menos me llama, me hace pasar en una oficina fantástica que él tenía, o por lo menos a mí me resultaba fantástica porque no conocía lugares así, y pone el grabador, aprieta el grabador, escucha un ratito, y al cabo de 3 o 4 minutos me dice, la pucha, dice, vas a ser el mejor relator de este país. ¿Y cómo siguió? Siguió con que me dijo, te incorporo al equipo,
la semana que viene empezás, vas a hacer vestuarios, y en cuanto haya un partido para que puedas relatar, te lo voy a dar. Pasaron muy pocos meses y me puso a relatar un partido de fútbol y sacó unos avisos en el diario Crónica, en Últimas Noticias, se llamaba el diario que tenía Héctor también. No sé si hubo tiempo de que saliese el aviso en la revista Así, promocionándome como el relator más joven de América. Un enorme aviso que yo no podía creer y que recortaba pacientemente, porque por otra parte siempre pensé que cada una de esas cosas eran mimos que me daba la vida que no se iban a poder repetir, a tal punto que yo no conocía lo que era una bañera. Mi origen es humilde, las casas de clase media tironeada para abajo no tienen bañeras. Pero aún en ese momento no conocías lo que era una bañera. ¿De qué estamos hablando? No, y yo vivía en una pensión, la ducha nada más, una pensión en Colonia. Y entonces venimos con mi amigo íntimo, Beto, y nos fuimos a la calle Riobamba, no me acuerdo el nombre del hotel, Riobamba 280, frente a Crónica, y en esa noche de sábado, mientras nos preparábamos para la prueba del domingo y demás, lo veo a mi amigo Beto bañándose en la bañera y me acerco y le digo que nos quiten lo bailado. Para nosotros era fantástico. Yo a veces cuando miro a los chicos que saben tanto, a mis propios hijos, hablé por teléfono por primera vez a los 13 años, anduve en un ascensor cuando tenía 16, cuando vine a Buenos Aires, hasta ese momento nunca había andado en un ascensor. Cosas un poco sorprendentes que hacen a una vida con la que, recordando todo eso, después sos muy agradecido a todo lo bueno que te pasa. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos se miran con asombro y se dicen, pero ¿viste lo que fue eso? Pero vos te das cuenta, está vivo, Gardel está vivo. Remató de media vuelta, la puso en el ángulo y Maradona, acordándose de un griego que solía hablar con humildad, esta vez dijo, de fútbol lo sé todo. Creo que era Camus que decía, todo lo que sé de moral me lo enseñó el fútbol. ¿A vos te pasó algo así o nada que ver? No me doy cuenta de que el fútbol... El fútbol en el sentido más ontológico del término, quiero decir, no el juego. Todo lo que es el espectáculo del fútbol. No sabría ver por qué lado el fútbol podría haber empujado razones éticas de mi vida. ¿No? ¿Cero? No. Pero a lo mejor conversando sí, y no me doy cuenta en este momento, ante la pregunta de sopetón. Ponele, ¿estás de acuerdo con que se juega como se vive? No, porque hay tanta variante inesperada en los comportamientos de quienes a veces son mencionados como los líderes de corrientes de juego. Por ejemplo, Bilardo, que es un hombre de derecha en política, sí, tiene un fútbol de izquierda, tiene un fútbol colectivo, en el que el valor de lo colectivo está por encima de todo, el valor del equipo. Menotti, que es un hombre de izquierda, tiene un fútbol de derecha, un fútbol en el cual la razón individual está por encima, la libertad de cada uno de los actores está por encima del valor colectivo que para mí esencialmente tiene el juego. Al encontrar esta contradicción, no de ellos, sino de los puntos de vista que nosotros tenemos, por lo que se ha dicho a veces para mí equivocadamente, Bilardo es el fútbol de la derecha y Menotti es el de la izquierda, sin entrar en las discusiones de las que felizmente creo que todo el periodismo ha salido por fin después de estar atrapado. Lo de Bilardo y Menotti. Exacto, durante tantos años. Parece que se viva como... Que se juegue como se viva. Una vez le pregunté lo mismo al negro Fontana Rosa, ya estaba jodido, un diálogo telefónico, desde este mismo estudio. Y me acuerdo que cuando le tiré eso, lo pensó también como vos, y dijo, pero por ejemplo los italianos, que son los tipos que mejor visten en este mundo, sus zapatos, sus vestidos, sus trajes, y sin embargo es un fútbol defensivo que a mí no me gusta. ¿Coincidirías, por ejemplo? Sí, hay definiciones muy tajantes. Muy binarias. Que no se corresponden con la verdad. El fútbol europeo, fútbol sudamericano tiene, por lo menos habría que hacer precisiones de
de alguna forma. Jugador sudamericano, jugador europeo. Nosotros tenemos jugadores muy europeos entre nosotros. Bataglia, por ejemplo, es muy europeo. Riquelme es muy sudamericano, según esos criterios. Zidane es notablemente sudamericano. Y habrá decenas y decenas, cientos de jugadores que resisten la condición de jugador europeo, pero hay tantas excepciones. La llegada de Víctor Hugo a Buenos Aires fue en 1981, el mismo día en que debutó Maradona en Boca. Vos sos un tipo, yo te escucho mucho y además te escucho hace años, ¿no? Porque además tenés un nivel no es por salamería, pero un nivel de fraseo, de construcción narrativa y sintáctica que a mí me apasiona singularmente. Y yo que soy un enfermo de esto de la radio, de cómo se pisan las cortinas, de cómo se construye una oración, de cómo se pregunta, admiro eso. Y siempre me llamó la atención que nunca apareces enojado al aire. Entendeme bien, no me refiero a lo ideológico, sino a lo temperamental. Ya fuere que tengas que putear a Kirchner, a Menem, no importa, o a Grondona, que es uno de tus predilectos, nunca apareces temperamentalmente enojado, nunca apareces caliente al aire. ¿Sos así o resolviste ser al aire un tipo conciliador? Creo que los años me han ayudado también. Debo haber sido un poco más temperamental antes. No sé si siempre he sido así. Estoy muy desapegado de la idea de tener razón en nada. Estoy convencido de que no hay verdades demasiado claras para mi vida que yo sea capaz de transmitir a los demás en la fuerza que supuestamente tienen. Me gusta la transparencia, hablo con mucho gusto con las personas que son transparentes, y la persona que no me resulta así, espero que lo detecte el oyente. Me parece que hay un esfuerzo desmesurado por parte de los periodistas, y creo que es una forma de amarillismo, invitar a alguien a dialogar, a un político que no te cae bien, y tratar de ganarle, o de demostrar que es un pérfido durante el reportaje. A mí me parece que ese es un esfuerzo vano, y que es el que va acalorando los ánimos, tanto del entrevistado como del entrevistador. A mí me gusta ser respetuoso. Yo lo he invitado a mi casa, ese señor. Lo he invitado a salir al aire conmigo. Lo he invitado el equipo de producción. A veces yo ni me entero. ¿De la Grondona o de X? No, estoy hablando de cualquier persona que aparezca como invitado. No lo llamo para discutir, para demostrarle que tengo razón, y además dudo de qué razón tengo yo en cuál tema. Lo digo de todo corazón. ¿Esto es algo de los últimos años tuyo, esto de dudar más? Es probable. Es probable. Tuve convicciones más fuertes, eso es indudable, en otras épocas. Más, yo recuerdo que cuando me hacían un reportaje a los 30 años, yo hablaba con entusiasmo, creía que podía cambiar cosas, o sea que quizás tenía hasta vanidad. Hoy día vengo a este reportaje y acabo de hacer otro por teléfono y demás por una cuestión de responsabilidad, a veces de cariño. Aquí me traen varios motivos, no solamente la responsabilidad que tengo frente a un profesional que me invita a charlar. Jamás diría que en una entrevista, pero estoy completamente descreído de la capacidad de decir algo que le pueda servir a los demás. Lo digo muy de corazón, ¿eh? En consecuencia, eso quizás se trasunte. ¿Es una confesión esto en primicia o ya lo venís contando al aire? No, o sea, a lo mejor se viene notando, ¿no? Yo trato de ser lo menos autorreferencial posible en mi trabajo. Cuando cuento algo tiene que ser mínimo, tiene que ser una anécdota perdedora, tiene que ser algo que desde mis padecimientos permita comprender algo que le ocurre a otra persona. ¿Cómo te llevas con esto que te pasa, Víctor Hugo? ¿Te place porque te hallaste a vos mismo más relajado, o quisieras volver a ser el de los 30 que estaba más convencido de más cosas? No, estoy conforme con esta persona. ¿Estás conforme? Sí. Y soy bastante coherente sin darme cuenta, porque la verdad que participo desapasionadamente ya hasta de una reunión familiar o con amigos en las cuales surgen ciertos temas, y todo lo que hago es tratar de que no haya alguien que diga una cosa demasiado molesta para otra persona. Estoy atento. O sea, generás escaparle al conflicto, digamos. Sí, porque me parece vano el conflicto, y mucho más porque en las cenas, con un poco de alcohol, la gente empieza a hablar inexorablemente de política, y después que empiezan a querer tener razón. Y como yo estoy convencido de que vos discutís sobre el gobierno,
¿Cuántas cosas positivas podés decir del gobierno y cuántas negativas? Decenas. ¿De qué lado te situás? ¿Y qué es lo que nos ubica de un lado o de otro? Es una cierta química finalmente. Algo que nos pasa como elegimos una mujer, como decimos que una es más linda que otra quizás. Hay elementos que son intangibles para nosotros que te hacen estar de un lado o de otro. ¿Y cuál es una verdad concreta, una frase totalmente cierta que a vos puedas decir en política? Y la otra persona está discutiéndote desde un lugar completamente distinto y quiere tener razón, entonces pugnan y se pelean. Y no me gusta ese clima. ¿Y esto del desapasionamiento, del relaje, te pasa también con el fútbol? ¿Con el relato? ¿En otro plano que no se me ocurre cuál pueda ser? Sí, salvo a la construcción del espectáculo, que es mi pequeña obra de arte que trato de hacer lo mejor posible, pero en cuanto a lo que hay en juego, a quién es el ganador, a qué es lo que ocurre, estoy también desapasionado. En una época era más hincha de determinados técnicos, presidentes. Me acuerdo con Grigol, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que con Grigol se daba todo. ¿Por qué? Y porque se daba lo ético, se daba la calidad personal, se daba la transparencia, se daba la capacidad de trabajo y se daba un cierto lirismo en todo lo que él hacía. Un director técnico que entrenaba a sus equipos de verdad para que no cometieran foul, sí, porque entendía que el foul ensuciaba el juego, pero de su propio equipo además. Un personaje de una cordialidad, de una naturalidad para vivir. Yo creo que uno de los hombres más perfectos, más lindos de conocer que he tratado en el fútbol, sí. ¿Quién más de los lindos, de los buenos? A mí me parece, pero ya no... Del fútbol en general. No me acerqué tanto a Grigol, como a Grigol no me acerqué tanto a él, pero yo creo que Marcelo Bielsa es un valor excepcional, un hombre absolutamente maravilloso, de un talento, de un intelecto y de una condición ética tipo la de Bram, aquel personaje de Ibsen, que es... un hombre que quemó todas las naves de la vanidad y que quiere ciertas verdades y lucha por ellas. Me parece un personaje sencillamente excepcional. ¿Quién más? Creo que tan fuerte así, lo quiero mucho a Bilardo, pero es otra historia, lo de Bilardo. Me gusta su locura, su ingenuidad, su transparencia. No viviría un minuto de mi vida como vive Bilardo, por supuesto, no recomendaría vivir como vive Bilardo, pero le he creído, le he tenido afecto, pero ya no es lo mismo en algún lugar de mi vida que lo que significa Bielsa y como dimensión ética o Grigol como dimensión del buen ciudadano, del buen hombre. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. Me llama un poco la atención a propósito de que no recomendarías a nadie vivir un minuto de su vida como la vive Bilardo, si haces una traspolación más o menos esquemática a lo que uno presume, y no solo que presume, sino que constata que es tu vida en cuanto a cuándo te queda tiempo para qué. Digo, toda la mañana de Continental, los partidos de fútbol, los viajes, es cierto, después también se te escucha con la ópera, con el cine, con la música, pero es como que siempre estás yendo y militando por el conocimiento, con poco tiempo para vos, digo, salvo esto del tenis que me decís, a menos que me digas, no, el tiempo para mí también es considerado como aquello que tiene que ver con voy a ver teatro, voy a ver cine, voy a ver qué. Voy a reconstruir 3 días de mi vida antes de este reportaje, para reflexionar, para poder pensar, a ver si me di tiempo o no. El viernes no jugué al tenis, leí. A la tarde me fui a las 4 de la tarde a mi casa, esperando que volviese mi mujer con la nena del colegio. Estuve leyendo como hasta las 5 y pico, después me fui a la radio y a la noche me fui a ver a Tabaré Cardoso en la trastienda. Vi a Tabaré Cardoso y nos fuimos a cenar con Adrián Paenza y Alberto Kornblit y mi amiga Patricia Bocio de Londres, una conversación de lo más agradable, hasta que nos apagaron la luz en el restaurante donde estábamos, 2 y pico de la mañana. El sábado me levanté a las 9:30,
casi las 10, había dormido 7 horas y media más o menos. ¿Dormís bien? Sí, de corrido, salvo una levantadita al baño o dos. Y me fui a hacer mi programa de Radio Nacional Clásica. 2 horas de desenchufe sumamente placentero, nada que ver con la palabra trabajo. Voy a ponerle discos a mis amigos. La diferencia sería invitarte a vos a mi casa y decir, tengo la última versión de una sonata de Beethoven, vamos a escucharla. Nos sentamos a escuchar. De ahí me fui a jugar al tenis. Jugué al tenis y de ahí me fui a mi casa a leer. Es un libro de Sabater, el de elegir. Estoy repasando, me gusta mucho leer viejos libros, viejos textos, y ahora le tocó la Ilíada. Leí un rato de cada uno de los libros, según el estado de ánimo quizás que tenía, cuando me empecé a complicar mucho y a leer a Sabater sin entender ya lo que leía. Dijiste, no, ya, dije, me voy un poco a la Ilíada. El sábado a la noche después nos fuimos a ver a Soledad Villamil, al Teatro IFT, o IFT, delicioso espectáculo, una mujer como Teresa Parodi que me hace llorar con algunos temas. El día que la veas cantar en vivo la canción y el poema de Idea Vilariño y Alfredo Citarrosa me vas a entender. Un artista como Tabaré Cardoso, del que no hablé por apurar los tiempos, un artista tan creíble, tan transparente, que hace que las canciones sean tan respetadas como el autor las imaginó con sus climas, etcétera, que me maravilla, la sigo muchísimo. Y después me fui a cenar con Eduardo Metzger y su señora, hablando de televisión, etcétera. Me quedé como hasta la 1:00 de la mañana. El domingo sábado de la noche. El domingo me levanté, leí otro poco, leí los diarios, me fui a la cancha, relaté. Terminé de relatar, escribí la nota mismo en la cabina para 2 diarios para los que escribo, y de ahí me fui directamente de Puerto... ¿En la cabina escribiste la nota? Sí, en la cabina, con una computadora que me consiguió mi productora, que la compró, que le pones un no sé qué, algo le pones ahí que se convierte en internet sin cable. Sí, se llama. Yo no entiendo No, nada. yo tampoco entiendo una coma. Y escribí mis notas para ganar tiempo, para no salir con la gente. Y de ahí me fui directamente al Teatro Avenida a ver Don Pasquale. Llegué con la mitad del primer acto empezado, me senté, se ve que estaba un poquito cansado, entre la música y todo me ablandé y me dormí unos 10 minutos. Y cuando me desperté era una esponja. Seguía a muerte Don Pasquale, y el domingo de noche en mi casa recibí a Adrián Paenza y a otros amigos para cenar, de 8:30 a 11. Y a las 11 me acosté. Yo creo que está bastante bien dosificado, y cada día lo construyo de esa manera. Víctor Hugo Morales, decime quién sos vos. ¿En el fútbol hay más mentira que en el resto de las cosas? ¿O te cabe esa sensación? Que en el fútbol... La estafa. ¿Hay más mentira que en la política, que en el arte, que...? Mira, una mentira... Digo porque dijiste estafa como 3 o 4 veces. Sí, una mentira, una estafa, un acto de corrupción cometida por un político, no me mueve un pelo, la comento, la discuto, la denuncio. Cometida por un medio de comunicación y poderoso, me parece lo peor que nos puede ocurrir. Porque del político corrupto se vuelve con un político que sea decente, pero de un medio de comunicación penetrante, potente, que son no un medio, sino decenas de medios, corrupto en lo que por lo menos atañe al conocimiento de algunos temas como el del fútbol, como lo de las AFJP, de eso no se vuelve, porque la ética de toda nuestra profesión queda en juego, queda empañada. Me parece ciertamente muy grave. ¿Cuál es la estafa más grande en el fútbol? La venta de los derechos supuestamente a torneos y competencias, a su vez asociada con el multimedio Clarín en Trixa, pagando 180 millones de pesos, que es una cifra que no paga ni el 5% de lo que el fútbol vale. La forma en que ese negocio se establece,
la pertenencia de los dirigentes al negocio, el temor que tienen por el medio de comunicación, la forma cuasi mafiosa que existe de presionar a esos dirigentes. Por eso tengo ciertas expectativas sobre lo que pueda ocurrir con la ley de radiodifusión, en la medida en que esto también está contemplado. Me parece que lo que se le paga al fútbol es muy poco, a tal punto que si el gobierno quisiese poner 180 millones de pesos, subsidio para la gente, no una partecita de lo que gasta en subsidio para tantas cosas, que subsidia, perfectamente dice, toma, 180 millones, ¿me decís que es lo que vale, Grondona? Vos y tus dirigentes, tus acólitos, vos me decís que vale 180, toma, te lo doy, 180 por año, ¿de verdad? No 180 por mes, 180 por año, toma, te lo doy, dámelo gratis, se lo doy a la gente, y se lo doy a todos los medios de comunicación, 30% de publicidad del Estado, si querés, les cobro nada más que eso, y con eso estoy pagando muchísimo más que, recibiendo mucho más que 180 millones de pesos. Es decir, para mostrarte el grado de corrupción en la que se ha caído para que el fútbol valga ese dinero. Víctor Hugo Morales, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Así lo dictaminó la legislatura porteña en 2007. Hablando de graderíos, ¿es mucho lo que te callás que podés saber respecto del negocio del fútbol o sentís que decís la mayoría de las cosas? Creo que de lo que sé lo digo todo. Pero si tenés algo que digas, esto lo decís, algo que vos sepas, decime y te digo si porque puedo desconocer. Lo que no diga es lo que desconozco. Mira, nosotros hemos construido nuestra vida bastante parecido en ese sentido, más o menos dándonos el gusto enorme de decir lo que nos parece que estaba bien, lo que nos parecía que estaba bien. Pero ahora además ya estamos grandes. O sea que a esta altura del partido modificar ese tipo de conducta parecería inmensamente más estúpido, porque cada día tenemos menos para perder. ¿Cuál fue tu mejor valor para construir lo que construiste? ¿La habilidad profesional? La suerte. ¿Tu voz? No, la suerte. A ver, la suerte no es lo mismo que el azar. La suerte son circunstancias favorables que se aprovechan o no. Está claro que tuviste una enorme capacidad para aprovechar circunstancias favorables. Digo, García te pudo haber dicho, Héctor Ricardo, para quien recién sintonice, usted va a ser el mejor relator de este país, y vos haber salido de ahí y decir, tipo está loco. Y vos aprovechaste eso. Te dieron la oportunidad de conducir un programa de la mañana y lo haces exitosamente. Eso no es suerte. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu mayor mérito para haber llegado a ser un tipo joven, no jodamos, 60 años, y poder decir más o menos lo que se te cante? Por ejemplo, cuando te digo la suerte, y perdona que insista en el término, me refiero a que yo pude haberle pertenecido al multimedia, y no ocurrió. Hubiese bastado que yo trabajase para ellos, que por estar adentro, por estar afuera, pero después de haber estado adentro, ya mi discurso tuviese menos credibilidad. Tuve la suerte de no pertenecerles por distintos motivos. A mí me ofrecieron trabajo en muchísimas ocasiones. Cuando Ávila era dueño del fútbol, en la etapa incipiente de lo que ahora ocurre con el fútbol, me ofreció trabajo, me ofreció la conducción de fútbol de primera en su momento. Yo me imagino que cuando recién empezaba. Está bien, me quedó claro. Yo me imagino, pero a propósito de esto, porque no quiero ponerle un punto y coma a tu relato, a propósito de esto, yo me imagino a alguien que esté escuchando debe estar pensando, a ver, si él hubiese conducido fútbol de primera, ¿de qué cosas de Víctor Hugo estaríamos careciendo? Y de todo el margen de posibilidad de hablar creíblemente. Porque no solamente se trata de decir algo que sea cierto o que vos pienses como cierto, sino de decirlo desde un lugar donde además resulte creíble. Porque si vos le pertenecés al vos fíjate lo que pasa ahora con la ley de radiodifusión. Esto tiene que ver con mi desaprobación respetuosa de lo que dice Lilita Carrió con respecto a la libertad de prensa y a la libertad de opinión que ella cree que está comprometida
de alguna manera. Ayúdame a repasar lo que estoy diciendo. Dijo que que si es por defender la libertad de expresión, se queda con los grandes grupos económicos y con los grandes grupos de prensa. Bueno, el otro día cuando hablamos en tu programa yo decía, es una contradicción. Vos pensá, todos los periodistas destacados, importantes, que trabajan en los medios que tienen que ver con el multimedio y que no pueden hablar, no van a poder decir lo que piensan. Porque de hablar a favor de la ley de radiodifusión es como morderle la mano al que supuestamente te da de comer. Y hablar en contra es de una obviedad que nadie se va a animar a hacerlo. O sea que tenemos una buena parte de los periodistas que no pueden hablar de un tema tan caro a nosotros mismos. Fíjate qué situación tan desgraciada. ¿Por qué? Porque existen los multimedios. Si fuera un solo medio, ni siquiera estaríamos discutiendo la ley de radiodifusión, por supuesto. Pero es en esa división, en muchas radios, muchos canales de televisión, muchos diarios que nosotros vivimos. A mí si me echan de Continental, el día que se aviven en Continental... ¿Te echaron? Bueno, ¿Qué pasó ese día? Fue muy, ¿cómo decirlo?, aleccionador respecto a la relación que uno tiene con la gente, y no lo sabe hasta ese momento porque hubo una reacción del público que fue una maravilla. Un gran miedo de no tener dónde ir a parar, porque esta es la pregunta que a veces me hago ahora mucho más todavía. ¿Dónde yo podría trabajar? Ganando lo que gano, con la libertad con la que me manejo, etcétera, si me echasen de Radio Continental. Ya no quedan en muchos lugares donde trabajar para mí. Entonces... ¿Literalmente me decís que tuviste miedo de quedarte sin laburo? No. La calidad de laburo que tenía. Nosotros no solamente somos un trabajo, somos calidad de laburo, lo que podemos imponer, lo que podemos pedir, además de que somos este ámbito que para vos es tan conocido y no querés dejarlo nunca más en la vida. Yo no quería irme de Continental, es mi hábitat. Ya son demasiados años. No, inmediatamente tuve un gesto muy positivo de la gente de ESPN, invitándome a trabajar en radio con ellos. Pero ya te puedo asegurar que el contrato, la calidad de contrato, menguaba ostensiblemente. De ahí vino el programa después con Perfumo y todo eso. Tuve mucha suerte porque fue como me relacioné con la gente de ESPN gracias a un tipo muy querible como Carlitos Mariani que les llevó la idea, etcétera. Necesariamente te tengo que preguntar, a propósito de esta crítica feroz que estás haciendo a lo multimediático en el sentido de la propiedad, ¿cómo te llevas vos con eso frente al grupo Prisa, que también es un multimedio? ¿Es mejor un extranjero? No tiene injerencia todavía acá. Yo estoy contra los multimedios de todas las maneras. No me parece que sea bueno tener esa acumulación de medios de algo que está tan referido a las libertades. Pero sobre todo estoy en contra de los multimedios que tienen intereses no periodísticos. Porque un multimedio con un interés periodístico determinado vendría a ser como el diario La Nación, al que uno lee con la prevención de saber exactamente cuál es su filosofía, cuál es su ideología. Lo lees con mucho respeto. No tendría problema con toda la carga que un medio... Ahora, cuando los multimedios tienen apetencias sobre otros valores, sobre otros intereses, por ejemplo, se apropian del fútbol. Por ejemplo, pueden venderle a las AFJP las acciones que sacás justamente para que las compren las AFJP, que en este país, de haber un poquito más de ánimo de investigación, tendrían que investigar cómo fue que con los dineros de la gente, las AFJP compraron las acciones de un multimedio, acciones que creo que en ese momento se vendieron a 26 o a 29 pesos y ahora valen 6 pesos, cosa que por otra parte era previsible, porque cómo no van a saber los de las AFJP que en el mundo el diario papel, por ejemplo, está sumamente amenazado por la Internet y que se viven cerrando diarios, como está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos, por lo cual el New York Times, que a lo mejor en una época valía muchísimo, ahora vale 2 pesos. Esta respuesta te la di en el marco a propósito del tema de Prisa y de cómo te llevas con el multimedio que no tiene pero si todavía. Prisa entra aquí y es dueña de muchos de diarios, de canales de televisión, de radio, etcétera, yo voy a seguir diciendo lo mismo, me van a llamar la atención y cuando se termine un contrato
me lo liquidarán, seguramente. ¿Se le puede llamar la atención a Víctor Hugo? Sí. ¿O a esta altura estás Se puede por dialogar, encima? se puede dialogar. Vos venís de jefe mío periodístico, Eduardo, y me llamás y me decís, Víctor Hugo, ¿no se te fue la mano hoy con tanto pegarle? ¿Me ayudás a pensar? Si yo todavía estoy en condiciones de pensar, por supuesto que lo voy a hacer. Se puede perfectamente influir sobre mí, se puede dialogar conmigo, se me puede enseñar cada día sin ningún tipo de problema. Lo que no se puede es responder. No se puede, por ejemplo, un día me llamó alguien de la radio y me dijo, mirá, ¿Continental? Scioli, en Continental, Scioli puso mucha plata con la Secretaría de Deportes y vos le pegás muchísimo, ¿cómo podemos hacer? No, lo digo esta noche por radio. Efectivamente, a la noche fui y dije por radio eso, que era una manera de curarme, es jugar muy fuerte. De vez en cuando en nuestra vida estamos obligados a poner una carta muy fuerte para saber dónde estamos parados, es decir, jugar todo, como una especie de punto y banca. A propósito de eso que decías del papel, ¿no? Del retroceso del papel en general, y yo diría que lamentablemente de la lectoescritura en general, ¿no? Tengo una gran nostalgia por eso, para mí el diario es el papel, quiero. el libro es el libro. Sí. Pero te quería preguntar, y encima sabiendo que te llevas mal con la tecnología, al punto de no poder decir, bueno, tanto como uno, ¿no? ¿Cómo se llama el coso que se mete para tener internet? ¿Te provoca algún conflicto eso? Pensar que el futuro es capaz el blog, el diario solo por internet, la tele solamente interactiva, la radio quizás nada más que automatizada. ¿Te preocupa algún escenario tipo Blade Runner de esa naturaleza? No me preocupa porque no voy a estar para padecerlo, pero me provoca una inmensa nostalgia de lo artesanal que han sido todos estos medios. Yo todavía recuerdo con amor el sonido de los teletipos en la sala de redacción de Radio Colonia, aquel ruido incesante. Sí. Y cortar el cable literalmente en lugar de sacarlo de la impresora. Y el timbre que te anunciaba que estaba llegando una noticia importante y vos correr y empezar a mirar la noticia poco a poco y ver renglón por renglón cómo iba surgiendo una noticia. Sí, yo creo muchísimo en ese otro mundo que habité. Yo fui locutor y operador. Tenía la parábola, ¿no? Claro, pero por miseria, digamos. No por estilo de... ¿Sí? ¿Por estilo? En aquella época, más te digo, cuando a mí me separaron, que ocurrió en mis años de locutor y de operador, me mandaron al lugar del locutor, al otro lado de la pecera, como estamos aquí, y quedó el operador del otro lado. Yo sentí que me habían quitado algo, porque yo tenía muchísimo amor propio como operador locutor. Yo estaba diciendo un aviso de una pizzería, por ejemplo, y con mi dedo, sin mirarlo, había aprendido a encontrar el surco del disco de publicidad que tenía que poner a continuación, y pegado a mi última letra, ya no palabra, soltaba la púa, abría automáticamente el volumen, el potenciómetro, y se generaba la magia de vos estar haciendo sin baches radio, o deliberadamente hacer vos el silencio, que a veces no podés estar dictando, déjame este silencio. Y justo me pasó ayer que quise mezclar el tipo de la radio, que es un tema de Tabaré Cardoso, con las voces de la gente, para jugar con la imaginación. Sí. Es un tema que dice, yo estoy ahí, sé que no estoy ahí, pero estoy ahí porque el tipo de la radio me lo cuenta. Y el tipo de la radio estaba poniendo las voces de los hinchas de Boca y los de River, que eran menos, mezclado con esa música, y allá me apareció el locutor que no entendió el guiño y me dijo un aviso. Me daban ganas de tirarme. De matarlo. Hablando de avisos, ¿te pones restricciones respecto de no ponerle la voz comercialmente hablando a algún producto, empresa o cosa por el estilo? Depende, sí. Ya sé que no te genera quilombo raza, digo. No. Como a mí no me lo genera hacer una locución a el centro de idioma de la UBA, ponele. Pero yo por lo menos hay algunas cosas que, por más guita que te dejen, vos sabés que eso puede joder la imagen. ¿A vos te pasa? Sí, mirá, tuve en estos días que estamos hablando un problema que me lo resolvió un artículo del diario La Nación del domingo. Vino una gente muy bien intencionada que está haciendo los trabajos del Teatro Colón, que quiere hacer una película documental sobre lo que ocurre allí dentro. Lo que me contaron era auspicioso, te diría que creíble, y me querían contratar. Entonces yo les dije, bueno, voy a ir al teatro para ver qué es lo que tengo que hacer, cómo están las obras, para entender un poco más, y después hablamos de la cifra. Estoy seguro que es una cifra seductora,
Pero el domingo me encontré con un artículo en La Nación de Alejandro Cruz, que es un periodista que yo veo que viene siguiendo, no lo conozco a él, pero está muy documentado, muy metido en el teatro, y por lo que decía, y Gustavo López va a hacer una denuncia porque las tareas no se están haciendo, y digo, ¿para qué me voy a meter en esto? No hay plata ahora que pueda modificar, y ya les mandé a avisar. El mismo domingo, apenas leí el diario, a las 12 llamé a mi hermano, que había sido el que me había estado en contacto con ellos, le digo, decirles que muchísimas gracias, pero ya decidí en este momento que no voy a hacer ese trabajo, porque me puede complicar en la credibilidad, por dinero, decir una cosa que después no hay acuerdo general para eso. Y me han pasado cosas. Yo una vez, sin experiencia, hice la publicidad de un reloj Simas en televisión, no existe más, en televisión en Uruguay. Y un día se paró una señora a mi lado, estaba yo en un restaurante y me dice, Víctor Hugo, tenga cuidado con lo que anuncia. Yo sé que lo hizo de buena fe, pero yo le compré el reloj que usted promocionó a mi hijo y es una porquería. Seguramente se lo va a decir más gente. No haga eso. ¿Sabes cómo aprendí? ¿Sabes cómo me he cuidado? Por ahí alguna vez me ha vuelto a suceder, pero siempre trato de tener un conocimiento de qué... ¿De qué le pones la voz? Exacto. Ahí la pista, sacando la dirección a Ruggeri. Ruggeri que devuelve para Maradona, salta con Porter, golpe de cabeza de Porter, toma Enrique, traba, viene para Diego. Maradona de cabeza, la tira para Ricardo Giusti, Giusti de cabeza para Maradona. Maradona entre tres, se va solo Burruchaga, ¿qué te falta? Nada, me sobra. Es decir, nada te falta. Yo no tengo proyectos, no majadereo a nadie con una idea y si la tuviese se la doy a otro, porque he hecho muchísimo más de lo que soñaba. No tengo derecho a andar diciendo tengo tal, como si fuese una frustración o algo que le falta a mi vida o que le falta a los demás respecto a lo que profesionalmente yo podría darles. No tengo ideas, no tengo proyectos, dejo que la vida fluya. ¿Siempre fue así que no tuviste proyectos? No. ¿Sabes que en toda mi vida ha fluido? Me ha ido pasando, por eso yo te hablo de los golpes de suerte. Yo era un muchacho que estaba estudiando Derecho, pero me decían que tenía buena voz. Y había trabajado en unos parlantes de mi pueblo. Fui a Radio Colonia el 20 de abril de 1964 a pedir trabajo porque estaba estudiando preparatorios de abogacía en Colonia. ¿A qué le llamas parlantes? ¿Preparadora? Sí, preparadora. ¿Sabés quiénes estaban ese día en Radio Colonia de visita? No iban nunca, Bernotti y Montellano, los dueños. Legendarios. El día que fuiste. Legendarios personajes, el 20 de abril de 64, estaban de visita. Como un divertimento a ese muchachito que venía a pedir el laburo de locutor, le dijeron, traigan una carpeta, y ellos se dieron el gusto de tomarme ellos. Entonces, ¿qué dijeron? Como les gustó, dijeron, eran las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde empieza como aprendiz locutor, 3 meses. Y empecé a trabajar, porque después le pido a Héctor Ricardo García, que en aquel tiempo, medio seductor como era, tenía relación con una locutora que yo quería mucho, que era mi amiga, y es a ella que yo me animo a decirle, no le decís a García que me haga una prueba de relator, y ella le dice, y García me hace la prueba de relator. Y me voy a Montevideo y vivo en la más absoluta bohemia con mis 2 hermanos, en la casa, en la casa de una tía mía, en Montevideo, sin aspirar a nada, escribí algunas notas, mucha noche, mucho ocio, relataba los fines de semana, con eso me alcanzaba. Muere el Muñoz del Uruguay, Carlos Solé. Bueno, estaba el talento de estar en la boca del mazo, pero si no muere Solé, te estoy seguro que yo no estaba sentado aquí frente a vos en este momento con esta charla. ¿Este decurso te hizo pensar o creer en qué? ¿En el destino? ¿En Dios? ¿Sos agnóstico? ¿No crees en nada? Dios. ¿Crees en Dios? Creo en Dios, sí. Me ha tratado muy bien. Le rezo todas las noches de mi vida y le agradezco y le pido nada más que por mi familia. No me animo a pedir otra cosa, no pido éxito profesional. Sí, de alguna manera va el pedido de trabajar en lo que me gusta, porque me ha hecho muy feliz esta posibilidad de trabajar en algo que me da tanto placer. El programa siempre cierra
con la pregunta que le da título, y cada cual obviamente contesta, a veces algunos contestan por el arte, por la vía de lo personal, por lo religioso, no importa. Decime quién sos vos. Un hombre que elabora cada día la condición de buena persona, que trabaja para hacer eso, que trata de no desviarse, de no defraudar a sus amigos íntimos, a los que le conocen de toda la vida, y que finalmente rinde testimonio de lo que hace frente a esas 3 o 4 personas que me conocen de toda la vida. Elaborar la buena persona es dispararle a las tentaciones, de estas que hemos hablado, buscar la fortaleza moral para decir lo que pensás, ya que tu profesión pasa también por eso, aunque no imprescindiblemente. Tratar bien a tus compañeros de trabajo, haciendo una elaboración importante para adentro, de no enojarte como que los demás siempre se equivocan y vos sos el que acierta, para generar un buen clima de trabajo. Repartir un poco algo de la bonanza económica que me toca, hacerla que luzca en el bolsillo de alguna persona que le aporta su trabajo y que yo sé que está mal paga. Crecer espiritualmente, es decir, te estoy diciendo 1000 cosas que hacen al intento y al deseo desesperado de ser un buen tipo. Así que más o menos eso soy. Morales, Víctor Hugo.